Buenas noches, bienvenidos a Con Criterio TV, el primer programa en el año 2018. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar a su hogar en esta noche. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. El primero de 50 que le tenemos preparados para este año, digo yo, por lo menos. Vamos a ver quedaron los cómo otros se dan. dos? Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenas supongo noches. yo que dos siempre quedan perdidos, como es el de Semana Santa y alguno más. Así que por eso he dicho 50, pero podemos producir perfectamente 52 o 152. Bueno, yo pensaba que ya estaban ustedes empezando a contar los días de vacaciones porque, miren, hay muchas personas ya que están controlando cuándo viene la Semana Santa y la gran nota de la primera semana de 2018 es que día de San Valentín es miércoles de ceniza. ¿Han visto los memes? Coinciden las dos cosas, miércoles de ceniza y el día de San Valentín. No pregunten qué vas a hacer en San Valentín, decía un meme. El día de San Valentín y el miércoles de ceniza. ¿Vas a ir a misa en el día de San Valentín? No, tiene mucha similitud. Total, todo arde, todo se pone negro, todo se quema, no se sabe. Para otros es el renacer de la ceniza. Así que, como ves, solo es cuestión de darle la interpretación apropiada en el momento adecuado. Esperemos que todavía parece que da mucho. ¿Qué tenemos para hoy? En este inicio de año queremos arrancar pasando revista a cómo se abre, cómo se vislumbra el 2018. Y queremos empezar primero con el tono de la comunicación del presidente de la República. Jimmy Morales lanzó un mensaje entre Navidad y Año Nuevo en el cual se refería, deseaba un feliz año a los guatemaltecos y hablaba de la necesidad de trabajar juntos y de las dificultades por venir en el 2018, pero a partir del año nuevo ha lanzado en redes sociales sobre todo y en la televisión, en el canal de televisión de gobierno y también en la radio Faro del Ministerio de Cultura, ha lanzado un pequeño spot en el que se posiciona o pretende posicionarse como una persona que está trabajando con gran fuerza por el país. Veamos ese spot, ese mensaje que manda el presidente y discutámoslo después. Juntos hombres y mujeres de valor, con esfuerzos unidos hay que caminar y de sol a sol trabajamos juntos. Vamos a servir y a trabajar con valor y entusiasmo, dignidad y voluntad. Juntos a servir, juntos a crecer, sin divisiones ni justicias y la paz fortalecer. ¿Qué mensaje le envía a usted este anuncio, este spot que lanza la Presidencia de la República? Claudia Méndez, arranquemos con tu opinión. En primer lugar, me llama la atención que los remitentes a través de los cuales yo lo recibo son algunos ministros, personas que trabajan directamente en el gobierno de Jimmy Morales, y el mensaje para mí es muy claro. Esa es la tónica con la que ellos quieren arrancar el año. En el jingle o en la canción nosotros escuchamos vamos a servir, arranquemos sin división, sin injusticias. Obviamente una intención clara del presidente de arrancar 2018 comunicándose con los guatemaltecos que tienen acceso a las redes sociales y a los otros canales a través de los cuales los ha transmitido, donde está aquí, está trabajando, es un presidente, se está moviendo. ¿Qué piensa Pedro? Bueno, yo creo que es un video que suma tomas naturales de muchas intervenciones presidenciales en el terreno, que destaca 3 o 4 áreas, como son comunicaciones, como es educación, es salud, es el ejército en comunicaciones también. Es importante porque este énfasis no ha estado hecho en otros videos. Tiene su componente de género, curiosamente, solo es cuestión de ver el video, 70-75% de imágenes femeninas, de niñas más que de niños. Y para hacer un final de Juntos Avanzamos, yo echo en falta a los ministros. Creo que solo se ve el de salud
y el vicepresidente prácticamente 3 segundos. En algún momento aparece la ministra de Trabajo. Pero en el fondo de casualidad, sí. Yo lo que... A ver, pienso que el presidente está procurando un mensaje diciendo estoy sirviéndoles a ustedes, soy presidenciable, es decir, soy presidencial, tengo estatura presidencial, estoy trabajando, entiendo cuando me hablan los ingenieros respecto de las carreteras. Me parece que el presidente está tratando de mandar un mensaje de que él sí se está esforzando, que hay esfuerzo y hay servicio para los guatemaltecos. Está por verse si los guatemaltecos reciben este mensaje con credibilidad, es decir, si le otorgan crédito a lo que el presidente les está diciendo, puesto que al confrontar lo que el presidente les dice respecto de su trabajo con las carreteras, si ellos sienten que eso realmente está funcionando, si al ver ellos a las fuerzas de seguridad, por ejemplo a las fuerzas especiales de la policía, formadas y listas para marchar, sienten ahora menos inseguridad. Creo que eso se va a contrastarlo la población. Pero en términos generales, a mí me da pena que el presidente, igual que Otto Pérez Molina, igual que Álvaro Colom, lo que está haciendo es una campaña de imagen para sí mismo, le da 2 o 3 segundos regalados por ahí al vicepresidente de la República, expone a su esposa, la primera dama de la nación, pero no hay un mensaje directo, concreto y claro en el que está diciendo este año 2018 vamos a trabajar, nuestras prioridades son A, B y C, en esas vamos a poner todo nuestro esfuerzo, queremos alcanzar tales y tales y tales metas y lo vamos a hacer con estos recursos. El presidente otra vez está desarrollando una campaña que pareciera más preelectoral que la de un presidente de la República. Yo creo que justamente has dado en el clavo cuando dices como lo hizo Álvaro Colom, como lo hizo Otto Pérez Molina, y Otto Pérez Molina, si recordamos bien, lo extendió a muchos de los funcionarios de su gobierno, solían recurrir a este tipo de prácticas que fue criticada, sujeto a críticas, e incluso se habló de la necesidad de hacer más institucional la comunicación. Judith Morales, una experta en comunicación no verbal, ha hecho hincapié en lo que Pedro ha señalado. Se nota que está enfocando su comunicación hacia, miren las carreteras, miren los servicios en salud y miren educación. El próximo domingo el presidente de la República, el 14 de enero, habrá de presentarse ante el Congreso de la República. No sabemos si lo hará en domingo, en día hábil, para presentar justamente ese corte de caja cuando arranca su 3er año. ¿Hacia dónde está su énfasis? ¿En qué ha trabajado? De todo esto también coincide con sus promesas de campaña. Recordemos que las promesas de campaña de seguridad, salud y educación, yo creo que esto es la antesala de lo que va a ser el informe del 14, un informe formal, pero difícilmente creíble. Cuando vemos ese puente, creo que es en Petén No, ese es el de Río Dulce. O el de Río Dulce. Bueno, sí, por ahí. Cuando vemos el puente de Río Dulce, pero los que hemos viajado y cruzado ese puente y hemos pasado las vacaciones en México, hasta llegar ahí puede uno caer en 67 agujeros, eso de los que ha visto, porque de los que no ha visto seguramente se sumerja en muchos más. La credibilidad, cuando vemos el cuestionamiento que hay con los abastecimientos de los servicios de salud, aunque luego se desmienten, no hay nada que diga lo contrario, y cuando vemos el sindicato de educación, las presiones que hace, los 500 millones que se van a final de diciembre de los presupuestos, y cómo el tema de mejorar la calidad educativa con estos profesorados técnicos universitarios no camina, pues bueno, una cosa es la publicidad, otra cosa, como dice Juan Luis, son los hechos y sobre todo los objetivos claros que debería de haber expresado, en mi opinión, en otro video diferente. Una cosa que puede decirse en beneficio del gobierno de Jimmy Morales en comparación de los dos anteriores, con los cuales yo establecía una relación, Otto Pérez Molina y Álvaro Colom, su gobierno no está pagando fondos para que esta campaña se transmita por ningún medio de comunicación convencional. Está por establecerse si invierte vía Facebook, vía Instagram, vía Twitter, para que ese video se difunda de una manera, artificial en las redes sociales. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de irnos, yo quiero enviar un mensaje a una familia en Cobán, Alta Verapaz, que es fiel televidente y ya se está comunicando con nosotros. Es la familia de don Mario Cuguá. Hasta Cobán, muy feliz año para ustedes, muy feliz año en todas las cabeceras departamentales. Ya volvemos.
Mi nombre es Inés Cruz Morales. Estamos en el municipio de San Miguel Dueñas, en el vivero Flores del Río. Nosotros trabajamos con variedad de plantas como petunias, pensamientos, cinias, corazones chinos, diversidad de plantas. Este vivero nació a través del esfuerzo de mi familia. Nosotros ya crecimos bastante porque hemos tenido el apoyo grande de Banrural. Estamos importando semillas de Estados Unidos, nuevas variedades. El apoyo de Banrural a nosotros nos ha ayudado, nos ha apoyado, pero ha servido para darles trabajo a mucha gente. Y de hecho hemos mejorado grandemente con el apoyo de Banrural. Para mí, Banrural sí es desarrollo para Guatemala. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Somos noticias, somos Guatevisión, con la información más relevante al empezar el día, desde las 5:45 de la mañana, con Viva la Noticia. Los acontecimientos más importantes con Noticiero Guatevisión en sus 3 emisiones, 13, 18 y 21 horas. Las noticias y reportajes con el periodismo más completo, transmisiones en vivo, lo más relevante del acontecer nacional e internacional y análisis completo. Somos Guatevisión, lo mejor que ves. UGAP, Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad. Con el apoyo de Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Ya estamos de vuelta en Con Criterio TV, en esta primera emisión del año 2018, y ahora queremos arrancar. Le decíamos que buscamos presentarle la perspectiva, cómo se vislumbra el año 2018. Invitamos a Richard Aikenhead. A él puedo presentarlo como ex negociador de la paz, ex ministro de Economía, ex ministro de Finanzas, experto en términos generales respecto de la economía guatemalteca. Y queremos conversar con él respecto de qué va a ocurrir o qué podemos prever para el 2018. Gracias, Richard, por acompañarnos. Pedro, lanza la primera pregunta. Pues yo creo que la primera pregunta la voy a hacer a partir de lo que vienes hablando, Richard. Sin crecer menos del 6% no vamos a ninguna parte. Creo que eso es un cimiento, es un pilar que se puede poner. Pero no crecemos ni siquiera el 3%. ¿Hay algo que se pueda hacer concreto, real, de una vez para no quejarnos 20 años más? Claro, lo que tenemos que cambiar es la dinámica de los países. Los países asiáticos, cuando crecieron a ritmos altos, era porque sus tasas de inversión eran aceleradas. Una tasa de inversión acelerada permite un crecimiento de la economía. Nosotros siempre en economía decimos dos cosas. Uno puede privilegiar el consumo o privilegiar el ahorro. Uno puede privilegiar el consumo o la inversión. Cuando el ahorro no es suficiente en un país, uno necesita ahorro extranjero, que es la inversión extranjera, para crecer más rápido. Nosotros no hemos estado privilegiando eso. Y no lo hemos estado privilegiando básicamente porque hay 3 grandes frenos en este momento en el país. El primer gran freno es que la infraestructura crece y crece la población y no crecen las carreteras. Yo se lo pongo, tenemos las mismas carreteras hoy que cuando teníamos 4 millones menos de habitantes. Nosotros, lo dice las estadísticas de Naciones Unidas, de CEPAL, en el año 2050 tendremos 31 millones de habitantes. Nosotros tenemos que multiplicar por 4, por 5 el total de carreteras del país para tener una red decente de infraestructura. Se dice que un país ya con cierto nivel de desarrollo debe tener entre 8 y 10 kilómetros por habitante. Nosotros tenemos 1 kilómetro. Entonces, el primer gran desafío del país es la infraestructura. El segundo gran desafío del país es la urbanización. Guatemala tenía la misma tasa de urbanización cuando teníamos 10 millones de habitantes. Vamos para 17 y vamos a llegar a 20. Guatemala necesita
un proceso de ciudades intermedias de urbanización. Eso es atraer población rural a ciudades intermedias. A ciudades intermedias. Es fundamental. Eso genera polos de desarrollo, eso genera una gran demanda de construcción, mejora calidad de vida, concentra la capital, acelera toda la dinámica del país. Pero creo que hay que añadir que no es solo atraer población hacia polos de desarrollo que no sean necesariamente Guatemala, sino atraer la inversión. Es que nadie va a migrar a donde no hay nada. Es claro, pero es que la dinámica inicial el gobierno la tiene que hacer. El problema es, si vemos de los fracasos más grandes que tiene la administración pública, es el fracaso de infraestructura. ¿Por qué? Porque se volvió una de las áreas más corruptas, menos transparentes, más costosas, de peor calidad de las que tenemos en el país. Lo que tenemos que volver a hacer es, miren, yo veo una similitud muy grande entre la crisis que había en 1990, 91, 92, 93 en energía eléctrica en el país, cuando teníamos apagones, que fue cuando quebró el INDE. Pues hoy está quebrando, desplomándose el Ministerio de Infraestructura. Y es una tendencia que venía, pero es porque se politizó completamente el sistema. Yo digo, no tiene que ser privado, tiene que ser una alianza público-privada, pero se necesita un nuevo modelo para infraestructura, se necesitan esas nuevas ciudades y se necesita definir la certeza jurídica que todos necesitamos y obviamente una inversión social muy fuerte, pero solo en la certeza. Digamos, no es justificable que no tengamos un reglamento del convenio 169 después de décadas de haber firmado el convenio. O sea, tenemos que, las leyes que tenemos, reglamentémoslas y apliquémoslas. Y yo ahí no estoy tomando un partido sobre una u otra inversión. Es que sin un Estado de Derecho, sin reglamentación firme, lo que no podemos tener es que el inversionista depende de los criterios antojadizos de diferentes... Deja de meter una cuya. No se quiere o no se puede, porque hemos entrevistado al ministro de Comunicación y él dice, es un corsé la ley de contrataciones del Estado. Sin embargo, hemos entrevistado al diputado y dice, no es un corsé, es un control que no están dispuestos a soportar. Y entre el corsé y el control, el dinero no se gasta, o al menos no se emplea con la eficiencia que veo que tú promueves. Es que lo que pasa es que se necesita un cambio de modelo completo. Porque mira, los diputados del Congreso de la República están llamados a legislar, no a decidir contrataciones de obra, no a decir quién debe hacer una obra y estar cada quien haciendo el cabildeo para que sus obras sean las que sean. Están para otra cosa. Lo que debe haber es un modelo que funcione realmente. El Ministerio también, vemos con todos los casos que han salido de corrupción y de impunidad, cómo funcionaban muchas de las obras. No puede ser. Tenemos que tener un modelo transparente donde pueda haber una gran inversión. Porque voy a poner un ejemplo. Guatemala tiene una de las deudas públicas más bajas de América Latina en proporción a su población o a su Producto Interno Bruto. Perfecto, eso es bueno. Pero sería mejor tener un poco más de deuda y haberle invertido transparente y sanamente en un programa de infraestructura. ¿Cómo vamos a combatir la pobreza extrema en el área rural si no tienen acceso a las carreteras? Si alguien que se enferma tiene que pasarse 5 horas para poder llegar a ser atendido. Señores, en el siglo XXI eso es inadmisible. Entonces, el programa agresivo de infraestructura en el país sería el inicio de un cambio en el crecimiento económico. La urbanización sería el segundo y la tercera es que invirtamos en la certeza jurídica. Pero que lo otro es que ¿cuál es el gran activo que tiene Guatemala? No hay país en América Latina que está creciendo su población tan rápido como Guatemala. Entonces, es una decisión que tomamos los guatemaltecos. Estamos creciendo la población. Bueno, tenemos que tener programas de formación y oportunidades de empleo para esos niños. Si no, su alternativa es emigrar a Estados Unidos. Y eso es lo que está ocurriendo. 3.7% es lo que prevén los expertos, los economistas, que va a crecer la economía guatemalteca. La pregunta es, ¿de dónde proviene esa inversión? Porque pareciera que siempre estamos circulando sobre los mismos fondos. Remesas, obra pública o inversión pública, pero ¿de dónde deben provenir los fondos? El origen de esa inversión. Bueno, definitivamente en Guatemala han habido como grandes motores de crecimiento económico. Un motor en una época fue la construcción, en otra época fue la energía, las telecomunicaciones. En los últimos años fue el sector que más crecía fue el sector bancario, porque estaba bancarizándose el país. El país en los últimos 10 años se ha bancalizado enormemente. Pero en los últimos años el gran motor son las remesas. Y lo que no puede ser es que nosotros, el resto de guatemaltecos, esperemos que todo el crecimiento venga a las remesas.
El 3.7 de ahora viene básicamente de remesas, de que se pretende reactivar un poco el gasto público y esperemos la inversión pública, y 3, que hay mejores condiciones internacionales. Que el mercado estadounidense está comprando más vegetales guatemaltecos. Exactamente. Richard, pero yo veo que las 3, en realidad son 4 condiciones de las que nos hablas para que nuestra economía pueda crecer a los márgenes de los que hablaba Pedro, ¿verdad? Por encima del 6%. Nos sorprende que no mencionas específicamente, incluso cuando decís certeza jurídica, no mencionas como un factor determinante la lucha contra la corrupción y la impunidad, que desde el sector empresarial en Guatemala y desde muchos grupos conservadores y de derecha es visto como un freno al crecimiento económico. ¿Vos no lo ves así? ¿O cómo explicas este punto? No, definitivamente luchar contra la impunidad y la corrupción no es un freno. Es un prerequisito. Nosotros lo que a veces nos equivocamos en Guatemala es que nos enamoramos de un tema y entonces queremos simplificar todo el andamiaje económico, político, social de un país a un tema. La lucha contra la impunidad y la corrupción es un prerequisito para poder fortalecer un Estado de Derecho verdadero en el país. Esa es una corriente que hay que hacer. Es igual que la otra corriente que hay que hacer, la de fortalecimiento del sistema de partidos políticos, de la ley electoral, es otro seguimiento que es fundamental. Pero en el campo económico, esos dos son importantes. Pero, y por eso es que la aplicación en el campo económico es que en el caso de la infraestructura es cambiar el modelo. Porque hacer infraestructura a los precios que la estábamos haciendo no tiene ningún sentido. Hacerla pagando esos sobornos, esas comisiones no tiene ningún sentido. O sea, hay que cambiar el modelo. O sea, pero la infraestructura en sí es una gran fuente de progreso, pero tiene que ser hecha transparente y competitivamente. Pero Richard, yo comparto evidentemente lo que has dicho, pero los que tienen que generar esa dinámica, además de la presión ciudadana, son los políticos que tienen que hacer normas, los diputados tienen que decir, ya no nos asignamos más listados geográficos, el Ejecutivo tiene que tomar conciencia de esos objetivos, y lo que vemos es precisamente que eso no funciona, lo impide o se resiste al cambio. Entonces, ¿cómo arrancar? ¿Dónde está la chispa que genera esas soluciones que son tan racionales y que has puesto sobre la mesa? Para mí, lo que Guatemala le urge es el cambio generacional. Los jóvenes tienen que entender que el país que están recibiendo y el país que van a tener en los próximos 20 años va a ser un país muy complicado si no empezamos a tomar las decisiones hoy. Entonces, la clase media, los profesionales y los jóvenes tienen que tomar el dinamismo. Tenemos que terminar con el conservadurismo que el país ha tenido, tenemos que terminar con los radicalismos y tenemos que empezar a renovar, avanzar y ser mucho más impacientes con la necesidad de los cambios. Yo no veo por qué no podemos invertir 10,000 millones de dólares en infraestructura en los próximos 3 años. No veo por qué no podemos hacer una serie de reformas que nos empiecen a hacer que la información en Guatemala esté. ¿Cómo es posible que en un mundo tan tecnológico no tengamos toda la información? Ni siquiera tenemos el censo de los empleados públicos. No tenemos, o sea, el país tiene que demandar cambios más rápidos, no solo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, sino en diferentes otros campos. Sí, a mí me llamó la atención que el primer recurso o indicador que cita para esos crecimientos a los que apunta Pedro y todos los guatemaltecos es obra pública, y dice no hay desarrollo económico, no hay crecimiento económico que no empiece por el desarrollo de la infraestructura. Ahora, ha cambiado la dinámica. Tuvimos un presupuesto que generaba y apostaba por el mayor crecimiento en comunicaciones, vivienda e infraestructura. Ese presupuesto no ocurrió. ¿Usted ve oportunidades o usted ve un cambio, una dinámica que el actual gobierno esté tomando para apuntalar hacia crecimiento en obra pública? Es que creo que el error sigue siendo querer mejorar la administración de algo que funciona mal. Hablando de los dos temas fundamentales, vivienda. No necesitamos una ley como existe en México, en Colombia, en otros lugares, que fomente el ahorro del trabajador en sus etapas iniciales de trabajo para que tenga acceso a financiamiento para vivienda. Y nosotros necesitaríamos un programa agresivísimo en vivienda. Y en infraestructura es lo mismo. No necesitamos la reforma, pero la reforma significa un nuevo modelo de decir qué se construye, cómo se construye y quién lo supervisa. Y tiene que haber una separación total entre el constructor y el supervisor. Y el Estado lo que debe hacer es velar por las políticas y velar porque esas carreteras que se hagan obviamente tengan siempre su espacio para el transporte público, que debería ser el otro enfoque fundamental. Parte de la perversión de nuestro sistema de construcción de infraestructura tenía que ver con que se vigilaban o se supervisaban a sí mismos
las mismas empresas que estaban siendo contratadas por el Estado. Pero, Richard, hay dos temas que me importan de lo que acabas de decir. Uno tiene que ver con la necesidad de que los jóvenes asuman las riendas de diferentes áreas del país. Cuando estás hablando de jóvenes, me estás diciendo personas de entre 35, 30 y 50 años. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué generación tiene que asumir la conducción del país? Para mí la generación, y me voy hasta abajo de los 30, de los 25 profesionales recién graduados a los 45 años, son la generación que debe hacer el cambio en el país. Y me encanta cuando uno lee, por ejemplo, Felipe González, el expresidente. Yo siempre recuerdo una frase de él que decía: yo me di cuenta que me tenía que salir de política cuando empezaba a ver que todos los políticos los miraba yo demasiado jóvenes, inexpertos, y se me olvidaba que yo a los 35 años estaba en posiciones de poder. Es mucho más agresivo, mucho más orientado al cambio, todo político, todo funcionario que sea de una edad temprana. La experiencia debe ser para los asesores, pero el motor debe estar en la nueva generación. ¿Tú ves este movimiento? Estamos iniciando 2018, el 2019 es un proceso electoral que de momento está vacío, no sabemos cómo va a surgir. ¿Tú ves 2018 una oportunidad o indicios de que todos estos vectores de desarrollo que acabas de exponer se puedan dar, desde las riendas juveniles hasta el crecimiento económico? Tú cada vez más, digamos, hay que ir y observar lo que está pasando en la zona 4. La zona 4 se está volviendo un pequeño centro de desarrollo tecnológico en el país, de software, de todo. Es re interesante ver esa dinámica. Cuando lo segundo vemos, la fuerza que tienen los call centers. Los call centers están haciendo más presión para que la gente sea bilingüe, conectando a las personas con la informática y con la tecnología mucho más, cambiándoles la mentalidad. La globalización, los teléfonos inteligentes están cambiando el acceso a internet completamente. Uno mira grupos políticos. Bueno, yo no sé por qué son tantos los temores a todos los cambios, pero yo veo con interés cuando salen grupos como Somos, salen grupos como Semilla, sale La Cantina, sale Acción Ciudadana. O sea, hay de diferentes matices, colores, para que cada quien pueda encontrar en dónde se siente representado, pero démosles el poder a esos nuevos grupos y dejemos de ostentarlos los que ya tuvimos muchos años en el sector. Richard, última pregunta, ¿cómo incentivar? Nos hablabas de la necesidad de generar ciudades intermedias ordenadas que ofrezcan servicios y oportunidades de inversión, decía Claudia, para que haya oferta de empleo en esos lugares. Pero lo que vemos en realidad es que a muchas ciudades del país, a muchas cabeceras departamentales y municipales, se ha trasladado prácticamente lo peor de la ciudad de Guatemala: la arquitectura de asentamiento, el desorden terrible en términos de tráfico vehicular, el desorden también en planificación y ordenamiento territorial. ¿Cómo hacemos para que no tenga que ser desde la capital, sino que sea también desde los municipios y los departamentos que surja el propio desarrollo y ordenamiento en sus espacios? Yo creo que nosotros como país y imbuidos en lo que fue siempre la Guerra Fría y el conflicto ideológico, llegamos a desestimar el valor de la planificación territorial, el valor de la visión de largo plazo. La primera discusión que deberíamos tener los guatemaltecos es cómo vamos a estar en el año 2050. Y viendo los números, nos vamos a asustar que si no hacemos nada en el 2050, vamos a tener un país caótico. Miren, sin urbanizar a la población, el daño ambiental que va a tener el país va a ser irreversible para ese entonces si no empezamos a tomar acción. Si no empezamos a construir las carreteras ahorita, el país va a tener unos problemas de atasco. ¿Cuántas horas se hacen ahora para ir a Río Dulce, ya que se salió la imagen, o si se quieren ir a Dirtra, o si se quieren ir a la frontera de Salvador? Pinula, la ciudad. ¿Cuánto tiempo está pasando el guatemalteco? Tiene que cambiar todo eso. Entonces, son decisiones nacionales que después los inversionistas individuales tendrán que tratar de aprovechar esas coyunturas. Pero el país necesita liderazgo nacional, pero liderazgo nacional con visión de futuro, no con visión de pasado. Mi preocupación es que Guatemala sigue yendo demasiado para atrás y es momento que veamos hacia adelante. Richard Aykenhet, gracias por acompañarnos esta noche. Feliz año para vos. Ojalá que se cumplieran muchas de las cosas que estás proponiendo para Guatemala. Vamos a la pausa. Volvemos dentro de muy poco para pasar revista a uno de los procesos, si no el más relevante, que vamos a vivir en 2018. La elección del nuevo fiscal general de la República. Ya venimos.
siguiente producto es muy bueno para la salud del consumidor. Banco Industrial, celebrando sus 50 años, lanza su plan integral Vive Tranquilo, que por una sola cuota al mes incluye 10 productos, seguros, laboratorios y más, servicios de emergencia móvil, asistencia funeraria, membresías. Adquiere tu plan individual por solo 765 quetzales al mes, ahorrando 572 quetzales mensuales, más el 40% en todos los exámenes en Tecnodiagnosis. Tu plan familiar por solo 1.565 quetzales al mes, ahorrando 814 quetzales mensuales, más el 40% en todos los exámenes en Tecnodiagnosis. Tu plan para el adulto mayor por solo 855 quetzales al mes, ahorrando 412 quetzales mensuales, más el 40% en todos los exámenes en Tecnodiagnosis. Solicítalo en todas las agencias BI o llamando al 1717. Banco Industrial. Ayer, hoy y siempre de tu lado. Las noticias están donde tú estás. Compártelas con el mundo. Es simple y rápido. Puedes subir el video a tus redes sociales con el hashtag GuateReporta. También puedes enviarlo por WhatsApp al 3059-5555. Para más información, visita nuestro sitio web o redes sociales. Guatevisión. Llevamos 7 años de salir a las calles de Guatemala en busca de historias sorprendentes para relatárselas con un estilo propio. Esto es Haroldo Sánchez, sin reservas. El mismo programa en un nuevo horario a partir del 6 de noviembre a las 11 de la noche y su repetición al día siguiente a las 12:30 del mediodía. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Mañana, lunes 9 de enero, en la reunión de jefes de bloque del Congreso de la República, hay un tema que no solo es pendiente, sino urgente e importante. El 17 de enero debe quedar instalada la comisión, convocada la comisión postuladora, que habrá de presentarle al presidente Jimmy Morales los 6 candidatos para suceder a Thelma Aldana. Se trata de la comisión postuladora de fiscal general. Ya Juan Luis lo ha dicho antes de irnos al corte, parece ser la decisión clave que marcará buena parte de la dinámica política y social de 2018. Para hablar de ello hemos invitado a 2 personas que conocen muy bien de las comisiones postuladoras porque las han integrado, han participado en diferentes elecciones y estamos seguros que muy probablemente uno de nuestros invitados participará en esa comisión postuladora para elegir fiscal general. Bienvenidos, le damos a Jari Méndez, ella es decana de Derecho de la Universidad del Istmo, y le damos la bienvenida también a Freddy Cabrera, que es ha participado como decano de la Universidad Rural en diferentes comisiones de postulación del pasado, Universidad Da Vinci, perdón. Y Juan Luis Font tiene la primera pregunta para nuestros invitados. Licenciada Méndez, ¿cómo prevén que arranque el proceso? ¿El Congreso de la República instala el procedimiento y quién debe convocarles primero? ¿A todos los decanos de Derecho de las diferentes universidades? No, el Congreso convoca a todos los miembros de esa comisión, digamos, de esa comisión de postulación. Nosotros tenemos que acudir a la juramentación como cualquier otro convocado. No hay una reunión previa en este caso porque en realidad estamos convocados todos los decanos de las facultades de Derecho. En el caso de la Tribunal Supremo Electoral es distinto, porque ahí solamente acude un decano representando a los demás, entonces ahí hay una reunión previa, pero en este caso no. Freddy, la ciudadanía, bien que mal, tiene la percepción de que las comisiones de postulación es un compadreo, donde se juntan 4, 5, 6, se hace un lobby, se decide a quién votar, se cobra, se pagan favores, y así funciona. Para sacar de la mente eso, si no es así, ¿qué pueden decir ustedes que han estado ahí? Porque esa es la percepción general, no le demos muchas más vueltas. Buenas noches a todos, feliz año, gracias por invitarnos. La percepción es diferente a la realidad, ¿no?
y en determinado momento quien lo manejaba muy bien era John Goebbels, que era el secretario precisamente nazi de propaganda, donde decía, si repites una mentira todos los días, será la verdad. Pero no es la verdad. En las comisiones de postulación yo he estado desde presidente del Colegio de Abogados, precisamente cuando se eligió a la fiscal general actual, Thelma Aldana, que en su momento creo que yo y quisiera traerlo a colación, no sé qué pensarán ustedes ahora, porque en su momento todos querían que se reeligiera Claudia Paz y nadie daba un centavo por Thelma Aldana. Y entonces en determinado momento recibíamos en el teléfono llamadas, entrevistas y diciéndonos que Claudia Paz debería de quedar. Pero una cosa es importante. Por ejemplo, hay una situación que a mí me parece regresar, por ejemplo, al nazismo, con la cuestión de los peladeros, por ejemplo, el día de hoy, donde decían que yo había hecho shopping y había tenido 5 decanos. Esa es una falta de respeto. Ustedes no saben realmente la dignidad de los decanos que hay. Tenemos gente con una trayectoria tal que no se vende para nada. Porque realmente a lo que llegan, Pedro, con tu pregunta, es precisamente a un bienestar de Estado. Y por eso les digo ahora, nadie da un centavo por Thelma Aldana y ahora todos quieren que Thelma Aldana siga. Freddy, en la elección anterior, ¿por qué no, si había sido la segunda mejor calificada, por qué no quedó en el listado final Claudia Paz y Paz, que era la fiscal del momento, que había lanzado lo importante, que había propuesto para la reelección? Lo importante precisamente es la situación que sí, dentro de la tabla de evaluación, la calificación va a ser la rectora para poder determinar quién va a ser el fiscal, excelente. Pero no es la tabla de gradación, sino que son varias situaciones que se van dando y al final la votación es la que determina. Yo en esa vez precisamente voté por Claudia Paz y eso me valió que la embajada me invitara por primera vez en esa ocasión al aniversario de la embajada. Al 4 de julio. Del 4 de julio, ¿no? O sea, fuimos 4 los que votamos por Claudia Paz en esa época, ¿no? Lógicamente votamos por Thelma Aldana. ¿Cómo entender que no se le incluyó a ella? ¿Cómo entender que no se le incluyó a ella? Fue un criterio político de los demás integrantes de la comisión. Nosotros la incluimos, votamos por ella, la calificación fue buena, entrevistas hubieron, yo no sé si te recuerdas tú, pero por ejemplo, una de las que llevaba y decían que iba a ganar era Anabela de León, y yo le pregunto a Anabela de León la diferencia entre criterio de oportunidad y procedimiento abreviado, y me dicen los decanos, mira, la pregunta que estás haciendo es una pregunta técnica, pero lo que quiero es un fiscal general técnico. Y ella no supo responderla. Pero yo creo que justamente hacia eso va la pregunta de Juan Luis Jari. Pareciera que hay una serie de requisitos que se enfocan en una elección técnica, pero finalmente se sopesan motivos políticos a la hora de la votación. ¿Cómo lo explica? ¿O ha experimentado usted que exista una evolución y un cambio en los últimos 5 o 6 años con las comisiones de postulación? Bueno, las comisiones de postulación es algo sumamente complejo porque la ley establece una serie de requisitos, un procedimiento, una tabla de gradación, pero hay algo que no podemos eliminar, que es una decisión. Haciendo un poco el símil, cuando uno contrata a una persona, esa contratación, digamos, no necesariamente va solamente por las calificaciones que adjunta al currículum. Uno entrevista a esa persona, ve un poco su experiencia y quizá se decanta porque en ese momento le interesa a una persona que ha tenido más experiencia, por ejemplo, con exposición al público, por decirle algo. Entonces, a la hora de las comisiones de postulación, las notas son muy importantes y establecen un criterio como una especie de criba, pero también se pueden sopesar otras características o un perfil concreto que uno lleva, que eso sigue siendo una decisión subjetiva que no se puede eliminar. O sea, ahí sí que yo sí creo que no puede eliminarse el elemento político, valga la redundancia, porque definitivamente el voto de una persona, la decisión, va a ser en muchos de los candidatos, no solamente lo que el papel está, sino, digamos, puede ser que no hayamos estado de acuerdo con algunas decisiones en el manejo de la institución, o quizá estamos más interesados en que haya un cambio porque no hemos visto un cambio radical en la gestión, etcétera. Las tablas de gradación también es algo complicado porque se vota entre todos los miembros de la comisión
y por ejemplo se le puede dar muchísimo valor, como sucedió con el caso de los magistrados, a la experiencia. 75% era la nota a la experiencia. Yo no estaba de acuerdo, porque yo creo que la experiencia es muy importante, pero no puede ser el 75% de una nota, empezando porque en otros países, por ejemplo, España, o Europa, incluso en Estados Unidos, profesores han llegado a ser magistrados. ¿Por qué? Pues porque también se necesita ese componente. Y luego también litigantes. O sea, litigantes que no necesariamente tengan que tener experiencia en la gestión pública. Entonces, eso también puede ser que quizás salió altísimo una persona y otra persona tuvo menor nota, digamos, pero uno considera que quizá vale la pena más dar ese voto a ese candidato porque puede aportar a la institución otros puntos de vista que enriquezcan, no porque el otro esté mal. Pero yo creo que hablando de justicia nos estamos saliendo de parámetros objetivos y entonces lo que entramos es en una injusticia. Yo voy a plantear tres cosas como ciudadano observador. A mí me da igual bueno, no me da igual, pero las condiciones de entrada tienen que ser conocidas y permanentes, porque si no, evidentemente, pues ¿cómo hago yo mi carrera si me las van cambiando? B, ¿por qué si se obliga a la comisión a clasificar por nota, el primero no es el que entra? ¿Qué sentido tiene entonces clasificar por nota a nadie si luego entra el 67? ¿Qué sentido tiene eso? Creo que es absolutamente ridículo. Pero hay otra cosa que es todavía más ridícula. Si estamos de acuerdo que los que se proponen al Congreso todos valen, ¿por qué no se hace por sorteo y se saca el tema político? Es decir, queremos elegir el mejor fiscal para la justicia y lo que estamos haciendo es absolutamente subjetivo, Freddy. ¿Por qué no hay un debate en cambiar las cosas que harían objetivo el proceso? Porque no lo hay. Exactamente, por eso te decía yo, por ejemplo, las entrevistas. Por ejemplo, las entrevistas tienen que ser totalmente técnicas, académicas, como decía Harry en determinado momento. Quienes hemos estudiado en Europa quisiéramos tener un fiscal como en España se tiene, por ejemplo, que ha sido un profesor con mucha experiencia. La experiencia y la academia deben de ir juntas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La ley de comisiones de postulación no determina exactamente que sea precisamente el punteo lo que debe de denotar la primera posición, sino lo que establece es la votación. Y entonces realmente viene a ser como un juego. Viene a ser como un juego hipócrita, puntúa y luego vota quien quiera. Y una pérdida de tiempo, porque entonces es mejor votemos. Claro. Y entonces era donde yo te decía las entrevistas, porque en las entrevistas yo me daba gusto preguntando cosas de derecho penal. Porque realmente me gusta derecho penal. Quisiera ambos preguntarles, ¿creen ustedes que en esta ocasión tiene más posibilidades una persona que ha hecho carrera en la Fiscalía General que una persona que no la ha hecho, digamos que ha estado en otras áreas de la justicia? Harry. Dependerá de la tabla de gradación. Yo le iba a contestar, digamos, un poco a Pedro, y creo que tiene un punto. Es complicado porque, digamos, no se han establecido requisitos que vayan a abonar esa carrera o esas posibilidades, sino que las reglas se definen en el momento que la comisión define la tabla de gradación. Y entonces imagínense si dentro de... Yo, respondiendo ahora a Juan Luis, por supuesto, yo creo que una persona que ya ha estado en la fiscalía, que sabe cómo, digamos, o al menos demuestra o denota que tiene un conocimiento y una experiencia y dentro de la misma fiscalía ha ido, digamos, mostrando su eficacia, tendría que tener una ponderación muy importante. Pero eso tenemos que estar de acuerdo todos para darle esa valoración, y yo casi le puedo asegurar que eso no va a ser así, porque hay quienes van a decir que tiene que ser igual para todos, porque tiene que ser más democrático, más tal, y entonces ahí es donde la definición de las reglas, digamos, de las reglas del juego para todos, que no es un juego, porque al final yo creo que esto es muy serio, o sea, estamos hablando de instituciones. Y de verdad que quienes hemos participado al menos tenemos la intención de hacer lo mejor por nuestro país, y todos queremos fortalecer la justicia, que la fiscalía siga así, pero la ley es lo que nos da.
Claudia, antes de dejarte la última pregunta, vale para Freddy. No, la misma yo le quería preguntar si a Freddy la misma pregunta, porque nos queda claro con la decana de UNIS que participará que sí, la experiencia dentro del Ministerio Público debe sopesar frente a otros candidatos. ¿Usted qué piensa? Totalmente. ¿Debe el próximo fiscal general provenir del propio Ministerio Público? Si queremos nosotros fortalecer la carrera judicial, la carrera fiscal, debe ser alguien que esté dentro del Ministerio Público, porque eso nos va a dar precisamente una situación en la cual va a conocer. Hay diferentes situaciones, por ejemplo, y solo quiero que me den un tiempo en este sentido. Tenemos el informe psicométrico, Cari lo sabe. El informe psicométrico no nos sirve de nada y nos hace perder varios días. El informe psicométrico en determinado momento nos dice a nosotros: Juan Pérez no tiene capacidad para manejar personal. Hay otras veces que nos dice es esquizofrénico. O te dice es un genio estable. O por, como está diciendo Trump ahora de ti. No, pero te dice algunas, hay algunas veces que dice, bueno, pero hay algunas veces que dice, también es útil, también es loco, te dice. No, y entonces en determinado momento dice uno, bueno, ¿y cómo lo hago ver? No pueden decir ustedes absolutamente nada porque hay confidencialidad. Entonces, solo perdón, Jari. Entonces, ¿en qué sentido tiene un informe psicométrico que no voy a poderlo utilizar? Y como lo decía un decano, decía, mire, yo quiero que haya un informe de salud de la persona que se presenta, que sea un certificado médico para saber si está en sus cabales o no está. Pero eso de ningún trabajo. Puede ser útil. Puede ser útil, pero tampoco eso ya sería hasta inconstitucional, no. Yo sí creo que, digamos, ¿por qué es importante una prueba psicométrica? Nosotros tuvimos dentro de una comisión ahí un rifirrafe con Freddy, porque, miren, alguien que no tenga capacidad de trabajar en equipo, por ejemplo, y va a dirigir una institución, pues yo creo que eso sí es una pega para poder elegirlo. O una persona que, digamos, no tiene ciertas competencias necesarias, como pues, qué sé yo, liderazgo, o dice que no es firme en sus decisiones, sí es importante. O sea, no es solamente las calificaciones, sino también las habilidades. La educación mundial, los trabajos a nivel mundial ya no es solamente por un currículum y una serie de páginas, sino también competencias, personalidad, desarrollo. Además, necesitamos mucho liderazgo para la Fiscalía. Yo sé que estamos sobre el corte, pero yo le quisiera preguntar a Freddy Cabrera, ¿cuánto de esta elección, el límite y el estándar lo marcará lo que Tel Maldana ha hecho en los 4 años que estuvo frente al Ministerio Público? Lo mismo que hizo Claudia Paz en determinado momento es lo que marcará lo que hizo Tel Maldana precisamente en estos 4 o 5 años. O sea, la experiencia que han desarrollado dentro de la utilización de ser los titulares de la acción penal va a ser muy importante. Si ella se lanzara para una reelección, ¿creen que quedarían los dos? Y nos vamos al corte. Sí, es posible. Yo creo que bueno, más que quedaría en la lista que usted propone. Claro, porque luego la cosa es otra historia. Puede quedar un fiscal anti-CICIG, Freddy. ¿Cómo? Puede resultar electo un candidato a fiscal anti-CICIG. ¿Es eso posible? Mira, no vas a estar en la comisión. Juan Luis, sí. Lo que pasa, nosotros hemos recibido informes de la CICIG siempre en las comisiones de postulación. Un anti-CICIG en determinado momento no es que sea contra una persona, es ante la comisión, ¿no? Y en determinado momento yo creo que actualmente no ha quedado ningún fiscal anti-CICIG, sino que en determinado momento lo que se busca es que haya una cooperación, una situación de unidad para llegar a la persecución penal, ¿no? Señores, gracias a ambos por acompañarnos en esta ocasión en Concriterio TV. Feliz año para los dos y por supuesto mucha suerte en este proceso, sobre todo Jari, que va a estar involucrado. Poco sufrimiento. Como declararon, poco sufrimiento, eso es lo que le deseamos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Este domingo 7 de enero en Deporte TV tendremos lo mejor del 2017 con nuestras votaciones para los mejores atletas y equipos, tanto del deporte nacional como internacional. Todo esto y mucho más este domingo 7 de enero en Deporte TV. Deporte TV, domingos de 10 a 11 de la noche. Guatevisión, lo mejor que ves. Por medio de Guate Report, el usuario Mario Andrés nos envía
este video. Las noticias están donde tú estás. Compártelas con el mundo. Es simple y rápido. Puedes enviarlo por WhatsApp al 3059-5555. También puedes subir el video a tus redes sociales con el hashtag Guatereporta. Para más información, visita nuestro sitio web o redes sociales. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Entramos a la recta final de esta emisión de Con Criterio TV, la primera emisión del año 2018. ¿Qué saca usted en conclusión? Empecemos hablando del mensaje, de la comunicación del presidente vía ese spot que se está transmitiendo por redes sociales y por los canales oficiales. Hay que marcar una diferencia claramente. El gobierno de Jimmy Morales no está invirtiendo en publicidad, un asunto que es enormemente cuestionado en la opinión pública, que el gobierno gaste en hacerse propaganda a sí mismo o en difundir sus ideas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sacan en conclusión de lo que ya hablamos de ese spot? Mira, yo una frase, para hacerlo simple. Di lo que hago, pero di lo que digo, o sea, haz lo que digo, pero no lo que hago. Te pongo un video de cuáles son mis intenciones, fíjate de lo que te digo en el video, qué bueno que funcionáramos así, realmente no lo estamos haciendo. Entonces, haz lo que digo, pero no lo que hago. Yo veo en el presidente la necesidad de crear una presencia, de crear una imagen, y cuando se tiene esa necesidad de crear la presencia, crear esa imagen, es porque ha carecido de ella. Recordemos que su presidencia es prácticamente inesperada para él mismo y para el equipo que le acompaña, así que el spot lo que hace es cubrir necesidades y vacíos que ha tenido. Pero me gusta mucho más hablar de las grandes necesidades en las que se enfoca Richard Eikenhead. Ha dejado 3 puntos clave que Guatemala necesita. Realmente marcó 4, no 3. Marcó 4 porque el último, aunque no lo describió de la forma tan prolija con que describió sobre todo el primero y el segundo, sí habló de la necesidad de hacer inversión social en este país. Él dijo, tenemos la población más joven en el continente en términos globales, vamos a llegar a ser el doble, casi 34, 32 millones de habitantes en el 2050, quizá Pedro y yo ya no vamos a llegar a... Pero somos prácticamente... Pero prometo acordarme de eso. Te vas a recordar de mí en 2050. Pero el enfoque de él también está, y ese último cuarto punto en el que no hizo tanto énfasis como en los primeros 3, va atado como el primero, porque somos prácticamente el doble de los que éramos en el 90, quizás en el 2000, y la infraestructura no ha crecido a ese mismo ritmo. Yo únicamente le añadiría que cuando hablamos de infraestructura nos fijamos por supuesto en la construcción, infraestructura pública, pero hay una infraestructura que también debe desarrollarse junto con la población, y es esa infraestructura de desarrollo social. Me refiero concretamente a educación, para explotar las oportunidades que cada persona tenga y que el propio país traduzca cuando esté compitiendo a este nivel. Mira, yo voy a agarrar ya el tercer tema, que es el del fiscal, y aquí conecto con los 2 primeros. Yo veo que tenemos un montón de buenas intenciones. Yo llevo 20 años en este país y no hay año, minuto, semestre o día que no vea las buenas intenciones rular. Tenemos que hacer, tenemos que decir, habría que, nos vamos a poner, todos son condicionantes o futuros que después de 20 años poco se han dado. Eso de elegir a una fiscal general sin saber la regla, porque hay que esperar a que los señores diputados digan cómo va a ser la regla, con lo cual un juzgador honesto que se quiera plantear su vida como fiscal general tiene que vivir cada 4 años a ver cuáles son las reglas que esos señores del Congreso sacan para ver si yo me adapto a ellas o ellas se adaptan. Eso es inconcebible. Si estamos hablando de certeza jurídica y para elegir a la persecutora o al persecutor en el sistema judicial no hay la certeza jurídica, ¿a dónde vamos? Lo segundo es que esas comisiones de postulación yo no dudo de ellas, no tengo por qué dudar. Podemos discutir lo que queramos, pero no hay por qué dudar. Ahora bien, si se les obliga a poner un orden de puntuación que luego se saltan a la torera a la hora de elegir, la pregunta es, ¿qué estupidez es esa
de hacer un esfuerzo discursivo, en poner un orden que luego no sirve. Y ya la última para terminar. Cuando los aspirantes van al Congreso, cada congresista elige en función de sus intereses o vende o compra el voto. Bueno, sorteemos. Si todos los que van son buenos, ¿por qué no hay un sorteo y se acabó el problema? ¿Saben por qué? No hay ningún interés en... No hay... Bueno, el presidente, da igual. No hay... me refiero a que esto vale para los juzgados y tal. No hay... El presidente no tiene que elegir nada, tiene que sortearse. No hay ningún interés en cambiar. Y cuando no hay ningún interés en cambiar, evidentemente no se cambia. Yo haría hincapié en los 4 puntos que mencionó Richard Eikenhead, que le parecen esenciales para que el país cambie. Habla de la necesidad de una inversión fuerte en infraestructura. Él dice, ¿por qué no habríamos de pensar en invertir 10 millardos de dólares en los próximos 3 años para crear una infraestructura que haga realmente viable, recorrible, de manera ágil y efectiva todo el territorio nacional? Habló de vivienda, Juan Luis. Habló de vivienda, habló también de ordenamiento territorial y de desarrollo de las ciudades intermedias. Luego, nos habla también de la necesidad de hacer cambios en materia de certeza jurídica. Dice él, ¿por qué no habríamos de reglamentar la forma en que habrá de desarrollarse la consulta en el 169? Lo cual es... Va a ser a la marcha ya después del fallo de la Corte de Constitucionalidad. Pero tú ves una fuerza, la menor fuerza, en constituir en reglamentar esa consulta. No la veo y coincido plenamente con el punto de él. Estar a favor o estar en contra no es el punto. Es que Guatemala está adscrita y lo que tiene que hacer es desarrollar un reglamento. Pero eso es lo que corresponde. ¿Hay voluntad de hacerlo? Si no hay voluntad de hacerlo, nos podemos pegar otros 4 años discutiendo si se hace o no. Y tampoco hay liderazgo para hacerlo. Exactamente. El presidente que sale con estos discursos airosos o con este spot airoso en el que se muestra, pues sí, muy dispuesto a trabajar por el país, no pareciera tener claridad respecto a cuáles son los grandes puntos que le urgen a Guatemala en este momento. Guatemala carece de liderazgo esencial para sacar adelante, pues, su futuro, para sacar adelante las condiciones en las que se encuentra. Y Richard Eikenhead nos habla de la necesidad ya de trasladar la estafeta, dice él, trasladársela a los más jóvenes. Es obvio que mi generación ha fracasado en este tema. Yo no creo que hayamos fracasado. ¿No? No. La generación nuestra lo que ha hecho en todo el mundo, ha sido cambiar de dictadura a modelos de democracia. Más que bien. Lo que pasa es que estos modelos, las nuevas generaciones los quieren readaptar a otra cosa con toda la razón. Pero hay una cosa más. Cuando se habla de carecemos de liderazgo, yo no espero que nadie venga a salvarme la vida. Quizás, no es criticar lo que tú has dicho, pero sí aprovechar lo que tú has dicho, el pensar que alguien va a venir a solucionarlo las cosas sea el fracaso histórico. No hay que esperar a que un liderazgo no haga nada. Usted mañana se levanta y empieza a hacer su parte. Entonces, que seguro digamos con gente como Jimmy Morales al frente del país. Pero también tiene que ver qué se identifica y qué se imagina cuando se habla de liderazgos. Porque el mismo es conducción y no citó a una persona. Citó una serie de procesos que han de ser liderados por quienes estén al frente de esos Hagamos instituciones que funcionen con mal liderazgo incluso. Estados Unidos es un ejemplo. Instituciones que se pone un señor Obama, que es absolutamente distinto a un señor Trump, absolutamente distinto a lo demás, y las instituciones generan una eficiencia de tal calibre que evidentemente siempre hay un margen, pero el 80-85% funciona. El liderazgo es esencial y lo que estamos diciendo, esa es mi posición. Yo veo en el presidente Jimmy Morales un déficit de liderazgo, de conocimiento y de entendimiento de cuáles son las necesidades del país. Puede entonces salir a hacer un discurso airoso, puede entonces salir a hacer un spot en el que todo se ve muy bonito, pero en términos concretos, sacar adelante a Guatemala con una agenda concreta que nos diga debemos avanzar en A, B, C y D. Como llevamos 20 años. Como nos estaba planteando hoy Richard Eikenhead, por eso estoy diciendo, esta generación ha fracasado y estoy de acuerdo. Bueno, por favor, si no ha fracasado, díganme por qué. En lugar de mejorar los índices de desarrollo humano, en lugar de tener una dictadura, tenemos una democracia. ¿Es democracia lo que tenemos? Es mejor que las dictaduras que había. Pero eso es lo que ha hecho una generación. Vamos tarde, yo considero que vamos tarde. Sencillamente admitamos
sabe, y somos cortoplacistas. Por ejemplo, se habla de elegir a un nuevo fiscal general, se habla mucho de los cuadros, de los perfiles, pero no se habla de qué tipo de fiscalía queremos, por ejemplo, en los próximos 4 años. Y en definir esa institución y en definir qué es lo que queremos está justamente la respuesta del perfil al que aspiramos. Lo que yo les digo es que de aquí a 7 días para convocar a la comisión de postulación habrá mucha noticia, mucha información, y de aquí para mayo 17 también habrá mucha diversión. Vamos a despedir ya con Criterio TV, pero le avanzamos que la semana entrante, en este mismo espacio, usted va a tener un análisis detallado, concreto y específico sobre cuál es el informe que presentó el presidente Jimmy Morales, contrastado con la situación real del país. Recuerde usted que el próximo 14 de enero, exactamente el próximo domingo, se cumplen ya 2 años de gobierno constitucional del presidente Morales. Gracias por acompañarnos. ¿No puede leer un info? Pues, info comercial. Claro, a ver. Mañana lunes 8 de enero la Cámara Española cumple 90 años, siendo la Cámara binacional más antigua de Guatemala. Ah, ¿de verdad? Fíjate, ¿por qué se me habrá ocurrido a mí eso? 90 años. Sí. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana, por supuesto, a partir de las 6 de la mañana en Radio con Criterio. Feliz noche.